Buenas noches, bienvenidos al primer taller virtual de apoyo a la redacción de las evidencias de aprendizaje. En este caso nos vamos a enfocar al bloque número 1. En este bloque ustedes comenzarán la práctica de la redacción de textos. Ustedes van a redactar una sinopsis. La sinopsis es un texto breve eh, y tiene como finalidad que ustedes pues tengan este primer contacto con la escritura, cómo plasmar sus ideas en un texto. Pero bien, vamos a revisar brevemente cómo está integrado nuestro módulo de expresión escrita. Voy a compartir mi pantalla. Aquí tenemos la pestaña de presentación con la bienvenida de la diseñadora del curso. Tenemos los propósitos, las competencias que ustedes van a desarrollar, el contenido temático. De manera visual ustedes van a observar cuáles son los temas que estarán revisando en este módulo. La evaluación. Recuerden que los controles de lectura tienen también un valor. Por lo tanto, es necesario que ustedes pues realicen un estudio cuidadoso de los temas. Tenemos también aquí las evidencias. En el bloque número 1, redacta una sinopsis. Hola, Abigail, buenas noches. ¿Qué tal, Abigail? ¿Me puedes escuchar correctamente? Mm, Sí, sí, la escucho bien. Hola, Abigail. Bienvenida a este primer taller virtual de apoyo a la redacción de las evidencias. En esta primera semana, ustedes están estudiando, están revisando el bloque número 1 y en este bloque ustedes deben redactar una sinopsis. Ujú. Vamos, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes algún comentario respecto a esta evidencia? Mm, bueno, sí, Muy bien. tiene que ser con un número específico de páginas o de palabras. Eh, la redacción de una de las sinopsis es un texto breve, son 2 Ujú. párrafos. Vamos a ver en un momento qué es un párrafo para que tú puedas redactar este texto, que solo estará integrado por 2 párrafos. Eh, Voy a compartir la pantalla. Ujú. Estaba yo presentándoles esta pestaña, el contenido de de la primera pestaña. Un momento, vamos a esperar a que cargue la información. Yo les recomiendo asignar un tiempo a la revisión de la presentación. Van a observar el contenido temático. La evaluación es importantísimo que ustedes reconozcan que la calificación final aprobatoria es 70 puntos. Eh, Tenemos evidencias de aprendizaje, donde ustedes van a entregar archivos, textos, en nuestro caso, que es expresión escrita, y también van a contestar controles de lectura. Eh, También tenemos un apartado sobre el tema del plagio de las tareas. Es importante que ustedes pues asignen ese tiempo, ese esfuerzo de plasmar sus ideas. Aquí en este módulo lo más importante es que ustedes comiencen a ejercitar la escritura.
No se trata, por ejemplo, en el caso de la sinopsis, que ustedes busquen una sinopsis en internet y la presenten. No, no es el caso. Lo importante es que ustedes comiencen a plasmar sus palabras en un documento. Se puede observar cuáles son sus áreas de oportunidad, cómo pueden mejorar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a evitar el plagio, teniendo en mente que lo importante es que ustedes comiencen a practicar. ¿De acuerdo? Y tenemos aquí la ponderación de las actividades. Los controles de lectura tienen un valor del 10%, redacta una sinopsis de la evidencia del bloque número 1, 10%, y así sucesivamente. Tenemos la metodología y la bibliografía, que también es importante que ustedes reconozcan que contamos con la biblioteca digital. Aquí tenemos los bloques. Hay que esperar un momento. Tenemos el bloque 1 titulado Análisis de textos. Estructura textual es el bloque 2. El bloque 3 es textos argumentativos. Con las evidencias redacto una reseña y elaboro un ensayo. Y aquí tenemos el foro de avisos, que es importante que ustedes lo consulten de manera cotidiana. Ahí estaré publicando avisos, por ejemplo, la agenda del módulo, que son las fechas para la entrega de sus evidencias de aprendizaje, tanto el control de lectura como la evidencia. Redactó una sinopsis. Hay un periodo, por ejemplo, de la etapa de cierre que va del lunes 3 de marzo al miércoles 5 de marzo. En esa etapa, si no entregaste alguna actividad, puedes realizarla. Puedes realizar tu actividad. El módulo finalizará el 5 de marzo. Es importante que finalicen con la entrega de sus evidencias de aprendizaje y con la resolución de los controles de lectura. ¿De acuerdo? Entonces no olvides consultar el foro de avisos y vamos al bloque número 1. ¿Cómo puedes navegar en este bloque? Aquí tienes el acceso a la lección y aquí ingresamos en entrar. Aquí tenemos el índice, tenemos esta forma de navegar en la pantalla. Vamos a esperar. Y también tenemos con las flechas. Con esas flechas verdes puedes ir avanzando en la revisión de los temas. También tenemos aquí los ejercicios. Estos ejercicios no tienen un puntaje en tu calificación, pero es importante que los realices. ¿Para qué? Para que estés preparada cuando tengas que realizar el control de lectura. Y aquí tenemos el control de lectura. Palabras. Vamos a oprimir clic y aquí tenemos este cuadro que nos menciona que tienen ustedes 2 oportunidades para contestarlo. En este sentido es importante que ustedes identifiquen que si su puntaje fue muy bajo, necesitan revisar nuevamente la lección. Si el puntaje fue muy bajo, no abra nuevamente otro intento, sino que, insisto, regresen a revisar los temas. ¿Cómo pueden iniciar este cuestionario, este control de lectura? Deben oprimir clic en iniciar y aquí se despliegan los reactivos, las preguntas. Por ejemplo, día es a noche, como bueno es a malo, falso, verdadero.
el antónimo de eventual es permanente, falso, verdadero, y así sucesivamente. Entonces, aquí estos reactivos son falso, verdadero. Ustedes van a elegir la respuesta correcta, oprimen clic en verificar respuestas y posteriormente aparecerá su puntaje. Recuerden que en este control de lectura tiene un valor del 10% sobre la calificación final del módulo. Entonces, es importante que consulten detenidamente la lección y que contesten correctamente las preguntas. Insisto, si no obtuvieron un puntaje elevado, regresen a la lección, estudienla nuevamente y procedan a realizar el segundo intento. ¿Hasta aquí hay alguna duda, Abigail? Sí, si ¿Cuál es tu entro, duda? si entro a la lección, no, y me salgo de la lección, no me, ¿cómo se dice? No me afecta en mi calificación del control de lectura. No, de la lección, tú puedes estar revisando varias veces los temas y los ejercicios también. En el caso del control, observa, del control de lectura, si lo abres, debes finalizar con el intento. Como aquí, como en este caso, ya lo abrí, entonces tengo que darle resolución a las preguntas. Verifica, bueno, aquí verifica tus respuestas. En el caso de la lección, es decir, de la revisión de los temas, no hay problema. Puedes ir, por ejemplo, lunes, revisando el tema de las palabras como herramienta para el análisis de los textos. Por ejemplo, asignas el día lunes. Luego ya revisaste el tema, consultaste si es que hay algún enlace, hiciste anotaciones y finalizas tu estudio ese día del día lunes. Luego el día martes ingresas y estudias sinónimos y antónimos. Ya lo estudiaste, consultaste los ejercicios o el material de estudio. En algunas ocasiones les presentan, eh, por ejemplo, el miércoles palabras, este tema. Igualmente haces tus apuntes y te sales. Pero recuerda, el control de lectura, ese sí, si una vez que lo abres, tienes que contestarlo para que no pierdas el intento. El día jueves, herramientas para el análisis de texto, lo revisas, lo estudias. ¿Tienes alguna otra ocupación? Dejas tu estudio, pausas tu estudio, es decir, te sales del aula virtual, del campus. Y los ejercicios sí puedes también ingresar las veces que tú desees. Pero insisto, en el caso del control de lectura, si tú lo abres tienes que contestarlo porque si te sales, pierdes el intento y solo son 2 intentos. Ujú. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Sí, queda claro. Correcto. Gracias. Entonces, ahora vamos a dirigirnos a bloques para visualizar las indicaciones de la evidencia de aprendizaje. Está titulada Redacto una sinopsis. Aquí que nos solicitan es, primero pues esa es la portada, pero aquí está los datos que corresponden a qué es lo que tú vas a realizar en tu evidencia. Vas a redactar una sinopsis de tu película favorita. Recuerda que debe cumplir con las siguientes características. Vas a describir lo importante de la historia, las características de los personajes. Vas a mencionar, por ejemplo, el conflicto. Pero es importante también que identifiques que no se trata que escribas todo el contenido de la película, sino que solamente los aspectos que tú consideres que van a generar interés en el lector.
bueno, en el lector, y que va a desear ver la película de la cual tú estás haciendo una sinopsis. En, para esta sinopsis vas a requerir redactar solo 2 párrafos. ¿Qué es un párrafo? Vamos, te voy a presentar un Ujú. ejemplo de un párrafo. Aquí en pantalla tenemos cómo redactar un párrafo. Un párrafo desarrolla una idea principal. Por ejemplo, en el primer párrafo será la característica del personaje principal y lo vas a describir tanto físicamente y como de su personalidad. En el siguiente párrafo vas a presentar el tema central, será cuál es el conflicto de la película, cuál es el tema principal. Recuerda, todas las oraciones deben estar enlazadas por punto y seguido, tienen como objetivo explicar esa temática, eh, en este caso, por ejemplo, la descripción del tema principal de la película. Pero recuerda, un párrafo no debe ser muy corto, por ejemplo, de 2 líneas, o tan extenso de media cuartilla. ¿Qué es media cuartilla? Es una página de Word. Aquí tenemos algunos ejemplos de párrafos. Inicia con letra mayúscula, finaliza con punto y aparte, inicia con mayúscula, hay oraciones unidas por punto y seguido y finaliza con punto y aparte. Ahora, considerando esto, vamos a ver la estructura de la sinopsis. Lo voy a presentar. Aquí tenemos las características de la sinopsis. La recuperé de la aula virtual. Debes describir lo más importante de la historia, las características del personaje o personajes principales. Elige 1 o 2 para que tu párrafo no sea demasiado extenso. Elige solamente los personajes principales. Debes crear expectativa. Esto implica que no vas a escribir detalle por detalle de lo que ocurre en la película, sino solamente los aspectos que generen mayor interés. Por lo tanto, vas a mencionar solo el conflicto principal. Es importante que sea claro, que sea preciso, no necesitas, insisto, un texto extenso. ¿Cómo puedes organizar tu sinopsis? Coloca el título de la película, párrafo 1. Recuerda que es características principal. Párrafo 2, considerando que un párrafo tiene entre 5 y 6 líneas. El párrafo 2 es conflicto o tema principal de la película, tema central de la película. Igual, unos 6 renglones aproximadamente, y de esa manera ya estarías redactando tu evidencia de aprendizaje. Redactó una sinopsis. ¿Has considerado alguna película que sea de tu interés, Abigail? Sí, ¿Cuál es? algunas. ¿Mandé? Son
Algunas todavía no sé muy bien. Ah, entonces, el primer paso es que selecciones la película de tu interés, Ujú, em, identifiques el personaje principal en ya sea en un documento de Word o en tu cuaderno, ve escribiendo cuáles son sus características, ujú, escribe sus características y ya aquí en un documento comienza por colocar su nombre, quién es, qué es lo que hace o cuáles son sus acciones relevantes en la película. Y ya en el párrafo 2 presenta cuál es el tema, cuál es la amistad, el triunfo del amor, eh, si es una película de guerra, pues cuál es el conflicto que generó ese enfrentamiento armado. Son algunas de las sugerencias que te puedo compartir para que puedas redactar tu sinopsis, que corresponde al bloque número 1. Me gustaría saber si tienes alguna duda, Abigail. no, ninguna. Entonces, te sugiero elegir la película, Ujú. alguna que en este momento te recuerdes, que te haya gustado. Mm, déjame ver. También puedes redactar tu sinopsis, si es así, de alguna serie, eh, por si estás más familiarizada con las series. Ujú. Bueno, tal vez se me haría más fácil de una película. Ah, muy bien, entonces correcto. De una película, por ejemplo, el Titanic, o cuál película es famosa. Mm, Pues yo creo que la de Mi pobre angelito. El personaje principal, pues, es el pobre angelito, ¿no? Que se queda en casa, Ujú, olvidado por sus padres, y ahí el conflicto principal, pues, es todo lo que realiza para evitar que los ladrones entren a su casa. Y ahí tú podrías describir brevemente. O si tú identificas otro conflicto, también lo puedes eh, presentar. Aquí cabe mencionar que no se preocupen, eh, pueden generar cierta inquietud de que estoy identificando o no el conflicto de la película, no. Si tú consideras que el conflicto principal es, en el caso del pobre angelito, que todo lo que hace para evitar que los ladrones entren a su casa, ese para ti es el conflicto. Si el conflicto fue que se peleó con su familia y por eso lo dejaron ahí, describes ese conflicto. Más bien no lo dejaron, se les olvidó. sí. Entonces, o que él estaba muy molesto con ellos y hasta no prestó atención de que toda su familia ya se iba, pues también. Lo importante aquí en este texto es que comiencen a practicar la escritura, cómo plasmar sus ideas en un documento. Y pues en este caso el ejercicio es redactar una sinopsis, que es un texto breve integrado, que se espera que ustedes lo integren solamente por 2 párrafos. ¿De acuerdo? Sí, ¿Alguna duda, comentario, inquietud que hayas tenido durante esta semana revisando el material de estudio? no, ninguna. Muy bien. Pues Abigail, te agradezco tu asistencia a este primer taller virtual de apoyo a la redacción de evidencias. Eh, entonces, estas son algunas sugerencias. Te deseo un excelente fin de semana y nos estamos contactando el próximo sábado para brindarte recomendaciones de las evidencias del bloque 2 en el segundo taller virtual. Está bien, gracias a usted. Hasta pronto, Abigail.
Feliz fin de semana. Gracias igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto.